Bien, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Reimagine Talks. Yo soy Amparo Chumacero del equipo de Reimagine y entonces seré un poco la que ejerce de presentadora, coordinadora de este Reimagine Talk. Bueno, quien recién se una y conozca nuestro trabajo, lo que intentamos es que sea efectivamente un talk, ¿no? Una posibilidad de conversar, ¿no? Y entonces una serie de webinars que están pensados para hablar, debatir, ¿no? Y sobre todo poner en común ideas en torno a todo lo que se trabaja en el mundo educativo y tecnológico, que además desde Reimagine Education impulsamos, y evidentemente también invitamos a partners y a gente del mundo educativo, como es el caso también de hoy, y ya después iremos presentando nuestro curso. Bueno, en todo caso, eso, ¿no? Al ser un talk, las personas presentes y quienes se estén conectando tanto en el YouTube, es la invitación a participar. Eso implica que cualquier duda, comentario que quieran hacer, lo pueden hacer quien tenga la posibilidad de pedir, solicitar la voz, entonces conectando micrófonos, o bien el vía chat, ¿ok? Entonces, bueno, el motivo de hoy es hablar, sentarnos a hablar, tener un espacio para compartir ideas en torno a lo que supone el reto de hablar del perfil de salida del alumnado como instrumento esencial para la transformación educativa, ¿no? Esa es la idea, y para hablar de ello, el día de hoy contamos con la presencia bueno, nos acompaña nuestro presidente, el presidente de Reimagine Education, Xavier Agay, y Nagore Piña, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragón Universitatea, la Universidad de Mondragón. Y bueno, con ellos hablaremos de la importancia de este perfil del alumnado en la transformación educativa. Y entonces, bueno, eh, como decía antes, también aprovecho para decir que en esta ocasión hemos querido conversar con Nagore y con Xavier, precisamente porque desde Reimagine y la Universidad de Mondragón hemos codiseñado el curso de perfil de salida del alumnado como eje de transformación educativa, que es un curso de 25 horas, también después ya les pasaremos mayor información, en versión online, en su tercera edición, y que daremos inicio el 13 de noviembre, ¿no? Entonces, la idea también de este espacio es introducir, dar a conocer este curso que hemos diseñado y bueno, profundizar un poquito más sobre el sentido. Entonces, siempre, como siempre, agradecer a la Universidad de Mondragón por animarse y trabajar con nosotros en este sentido, ¿no? Desde una visión y misión educativa eh, compartida que tenemos. Bueno, pues les presento a Xavier Agay, que ya hemos escuchado que estaba recibiendo también a quienes hoy asisten aquí. Quien no conoce a Xavier Agay, bueno, o bien, o darlo a conocer ahora, Xavier es un experto, consultor internacional de todo lo que tiene que ver con procesos de transformación de las instituciones y el liderazgo para el cambio. Está especializado en todo lo que es el cambio en educación, siempre desde el acompañamiento de los procesos de innovación educativa con una metodología propia, original y contrastada a partir de un método trabajado. Fundó Reimagine Education, que es la institución que preside actualmente y desde donde difunde y plantea una visión educativa centrada en la persona, ¿no? Este es el eje, ¿no? Centrarnos en la educación pensada en la persona y centrada en ella. Xavier acumula muchos años de experiencia en liderazgo y gestión en el sector educativo. Además, fue director general de la Fundación Jesuitas de Educación, donde escribió y dirigió la colección Transformando la Educación, la obra más extensa, podríamos decir, que existe actualmente sobre experiencia de cambio profundo en la educación. También ha sido fundador y director gerente de la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, que fue la primera universidad virtual del mundo. Y bueno, podríamos decir muchas cosas más de Xavier. Los invitamos a revisar su blog. Y bueno, a nuestra invitada especial, Nagore y Piña. Bienvenida, Nagore. Bien, pues decirles que Nagore es doctora en educación y entre otras muchas responsabilidades, ahora decana, bueno, pues ha sido directora de
colaborategia y directora del área de investigación y transparencia en la Facultad de Educación, donde trabaja hace más de 10 años, ¿no? Nagore es licenciada en comunicación audiovisual y es doctora en educación, como decía. Su tesis doctoral la centró en las nuevas tecnologías y el desarrollo también de la lengua extranjera. Y Nagore Piña tiene una larga trayectoria como investigadora y directora. Sus áreas de investigación, como hemos dicho, tienen que ver con el trilingüismo y todo lo que es el aprendizaje, ¿no? Integrado, los contenidos, todo ese impacto y lo que implica también el impacto en la digitalización de la educación. Y bueno, también ahora podríamos decir muchas cosas más de ti, pero bueno, la idea es eso, ¿no? Una breve presentación y comenzar a hablar a partir de esta pequeña presentación, eso, del perfil de salida del alumnado y compartir un poco nuestra idea. Así que echa bien, Nagore, cuando quieran. Nagore, sí. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Amparo, por la presentación tan amable y, como no, en nombre de la facultad, pues agradeceros, ¿no? El invitarnos a este talk, porque estamos deseando hablar con todas vosotras, con todos vosotros, con los que estáis al otro lado de la pantalla, sobre un tema que hoy en día nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Nos preocupaba hace tiempo también y nos empezó a ocupar hace un tiempo, ¿no? Hablábamos del perfil de salida que al principio nos cuesta, ¿no? Entender qué es eso, como tú planteabas, ¿no? Amparo, qué es eso del perfil de salida. Nos cuesta entender a veces, ¿no? Porque lo podemos definir como un conjunto, ¿no? De diferentes competencias, de diferentes aprendizajes que se van acumulando, pero luego hay que definirlo, ¿no? En palabras exactas, que no sean abstractas y que sean medibles y visibles, ¿no? Y percibibles, no solo por los que estamos o por los que participamos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino por aquellos también que cuando salen, ¿no? Estas alumnas y estas alumnas y estos alumnos de nuestras instituciones también perciben que tienen un perfil de salida definido y pensado, ¿no? Y reflexionado, que es un perfil que hemos ido buscando, por lo cual las competencias que hemos ido identificando son competencias que creemos que son necesarias para ese mundo que será o que es muy incierto, en el que no tenemos muchas certidumbres, pero en el que es importante desarrollar ciertas habilidades y, sobre todo, poner el foco, y seguro que Xavier nos hablará más de ello, en ese desarrollo personal, no solo académico, sino personal de todo el alumnado, ¿no? Definir esa persona, el perfil de salida, centrado también en las características que esas personas tienen que tener y que tenemos que ayudar a desarrollar. Y en ese ayudar, y luego podemos profundizar en ello, yo sí que diría que desde las instituciones educativas tenemos una gran responsabilidad en diseñar esos espacios para que ese desarrollo personal se dé en conjunto con otro tipo de desarrollos, ¿no? Que el desarrollo sea integral, no solo académico, no solo personal, sino que vayan acompañados de la mano. Y eso hay que diseñarlo, y hay que diseñar una arquitectura y unos espacios que nos den pie a todo ello, ¿no? Yo, para comenzar, lo dejaría ahí y lo vamos Muy completando bien, en esta conversación. muy bien. Nagore, muy de acuerdo con lo que has dicho, ¿eh? Fijaros que muchas veces cuando se habla del perfil, nos vamos primero a qué conocimientos queremos que los alumnos tengan. Luego también qué conocimientos profesionales, porque a veces también hay salidas profesionalizantes. Todo esto puede quedar integrado en el perfil y, como decía Nagore, en forma de las competencias que deseamos. Pero nos parece que es muy importante poner el énfasis, como decías ahora, en el desarrollo personal. Una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta es que, sea en la universidad, sea en la escuela, sea en cualquier institución educativa, necesitamos un desarrollo armónico, equilibrado, entre el crecimiento en cuanto a conocimientos, en cuanto a habilidades y competencias, pero también el crecimiento en cuanto al desarrollo personal. Porque ya sabemos que una persona no es solamente los conocimientos que acumula, ¿no?
Y ahí es donde yo creo que es una gran herramienta y una oportunidad trabajar un perfil de salida del alumnado de la universidad, de la escuela, de cualquier institución, porque esto permite hablar clara y profundamente de cuál es nuestro objetivo último. Porque todo esto no se construye solamente diciendo, pues haces esta asignatura, haces esta otra y luego acabas con esta otra. La concatenación de asignaturas asegura algunas cosas, pero no todas, ¿no? Entonces, claro, son muchas más cosas. Hay toda una gramática del desarrollo, digamos, del proceso de enseñar y aprender, que pasa por unas metodologías, unas opciones de contenido, pero todo esto al final tiene que apuntar a un perfil que hay que construirlo, que hay que consensuarlo y que me parece que es muy importante y aparece cada vez más como una herramienta fundamental, porque esto de buscar el desarrollo integral de la persona es ya una tendencia internacional de innovación y cambio, ¿no? Sí, igual, para añadir algo, ¿no? A lo que decías, Xavier, me ha gustado mucho, ¿no? Cuando has dicho consensuar ese perfil de salida. Puede ser una de las cosas más difíciles en las instituciones educativas, el consensuar ese perfil de salida, hasta que nosotras y nosotros no cambiemos nuestra manera de ver el desarrollo integral de las personas. Desde nuestro conocimiento, ¿no? Y sobre todo, creo que más a nivel universitario, no tanto en otros niveles, en educación secundaria puede ser, partimos de entender ese desarrollo integral muy ligado al conocimiento, no a la persona. Entonces nos cuesta a nosotras mismas cambiar esa visión del desarrollo integral, del desarrollo parcial que tenemos en mente a un desarrollo integral que es mucho más flexible, que es mucho más abierto, que es mucho más poroso, y desde ahí consensuar lo que queremos como último fin, como último objetivo, ¿no? Como mencionabas, y buscar el sentido y darle el sentido a ese desarrollo integral. Porque si no le damos sentido, si no le damos propósito a ese desarrollo, será difícil que consensuemos ese perfil de salida. Y creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es buscar el consenso, conociendo, ¿no? Obviamente las tendencias, lo que hay en el exterior, cómo lo podemos hacer, qué se busca en un futuro, consensuar esas características o ese desarrollo integral con la comunidad educativa y en la comunidad educativa. Sí, completamente de acuerdo, ¿eh? O sea, pongamos un ejemplo. Si queremos que de la universidad o de la secundaria en el perfil de salida esté, por ejemplo, que sean alumnos creativos o cooperativos, claro, primero tendremos que consensuar y ponernos de acuerdo todos los profesores y profesoras que actuamos ahí en qué entendemos por esto, porque muchas veces tú lo has visto en algunas reuniones, claro, cada uno puede entender la creatividad o la capacidad de cooperar con los otros de formas distintas. Entonces es muy importante ponerse de acuerdo porque al final logramos poner todos el foco en el mismo sitio y entonces movilizamos los conocimientos, las asignaturas, el trabajo por proyectos, cualquiera de las actividades que el proceso de enseñar y aprender tiene, lo enfocamos todos hacia el mismo sitio, ¿no? De otra forma, si no, bueno, yo es que lo entiendo así, yo es que me focalizo allí, que ya sabes que es uno de los problemas que a veces tenemos, ¿no? Entonces, por eso, poder hablar del perfil, darle forma, consensuarlo, trabajarlo, profundizar, a mí me parece que es la antesala de un trabajo educativo de calidad, ¿no? Que no sea simplemente una suma de conocimientos más o menos ordenada. Exactamente, y creo que para eso, como profesionales del mundo educativo, tenemos que, tenemos que ser, tenemos que estar abiertos a escuchar a los demás de cómo entienden esas características, cómo entienden ese perfil de salida,
Y eso a veces nos cuesta. Partimos de nuestros marcos mentales, de lo que nosotras creemos, ¿no? Y creo que tenemos que abrirnos más y escuchar más. Creo que es un ejercicio de escucha activa, el definir y el acordar el perfil de salida en las instituciones educativas. Perdón, en este sentido, retomando un poco lo que decían, podríamos decir entonces que la creación en sí del perfil de salida implica ya en sí mismo un hecho de ponernos de acuerdo, ¿no? De generar una comunidad para ir en una misma línea. Y me animo a preguntar, Xavier, antes decías, ¿no? Es como el horizonte, ¿no? Y no sé si puedes profundizar en esa idea de por qué implica realmente, has dicho algo, ¿no? Pero por qué implica realmente que sea un horizonte y cómo se hace, ¿no? Para el proceso en sí de diseño y después cómo ese perfil tiene impacto en la vida de la escuela. Porque Sí, puede... claro. Tanto sea en la escuela como en la universidad, hay varios años, ¿no? O sea, estamos hablando del perfil de salida. Por tanto, si es un grado, si estamos hablando de toda la secundaria, pues va a haber algunos años. Entonces, claro, son muchas las personas que intervienen ahí. Entonces, es muy importante que todas miren hacia este mismo horizonte, hacia este, si me permiten, entre comillas, resultado que queremos obtener. Una vez está consensuado, una vez tenemos claro que nuestro modelo educativo nos lleve allí y que todas las actividades se enfocarán allá, digo que es nuestro horizonte y que además tendremos que evaluarlo. Porque claro, una cosa que no se evalúa en educación prácticamente podemos decir que no existe. No estoy hablando de la evaluación individual de los alumnos, que sería otra cosa, ¿eh? Podríamos hablar de la evaluación formativa, etcétera. No, no, estoy hablando de que si este es el perfil, nosotros en cada cohorte, es decir, en cada grupo de alumnos que llega al final, tendremos que buscar el sistema para ver si realmente nos estamos acercando a este perfil. Porque claro, ahí es donde la educación además evoluciona en base a datos, en base a datos científicos. Si nos acercamos al método científico, si nuestro perfil tiene unas características y nosotros investigamos en cada corte y además hacemos una serie, a lo mejor descubrimos que hay algunas características que estamos consiguiendo y otras que no. Bueno, pues a partir de aquí, esto es un aprendizaje y vamos a ir haciendo las correcciones que consideremos para irnos acercando, ¿no? a este perfil. Lo digo porque a mí me gusta huir de perfiles que a veces he visto en algunas instituciones que son documentos perfectos, pero que quedan ahí, ¿no? En un documento. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Creo que hay que medir y que hay que analizar, ¿no? No solo medir, sino luego hay que reflexionar sobre ello. Creo que el medir también nos da otras pistas y en ese desarrollo integral que mencionábamos antes, si nosotros y nosotras medimos esos perfiles de salida, esos perfiles, ¿no? Esas características que van desarrollando y no solo una vez, sino vamos midiéndolas, podemos además adaptar, ¿no? Nuestros contextos, nuestros espacios, por medio de estas metodologías activas que mencionabas, esta evaluación más formativa, adaptar esos procesos de aprendizaje a unos procesos mucho más personalizados que realmente respondan a las necesidades de todas y todos los alumnos y alumnas que tenemos, ¿no? Por lo cual también respondemos teniendo ese horizonte y teniendo esas mediciones y esas evaluaciones, respondemos a esa misión básica, ¿no? de la educación, que es responder a todos y a todas, a las necesidades que cada uno y cada una tenga. Y sin medir y sin saber a dónde vamos será difícil conseguir eso, ¿no? Por lo tanto, la investigación, los datos que conseguimos nos pueden dar, además, ¿no? de ese horizonte y de ese trabajo conjunto como instituciones, una visión o una perspectiva mucho más personalizada de todos los procesos de aprendizaje. Y creo que eso a largo plazo será de gran interés para todos y todas, ¿no? Para poder adaptarnos a esas necesidades de esta sociedad también cada vez más cambiante, a esos perfiles que cada vez son más diversos, sí a la salida, pero también a la entrada
y por lo tanto ayudarles a todos y a todas, ¿no? en ese desarrollo integral, porque todos y todas se lo merecen, ¿no? Sí, sí, y al final la verdadera mejora continua o mejora de la calidad del proceso de enseñar-aprender tiene que basarse en esto, ¿no? En ir contrastando. Me ha gustado mucho esto que has dicho también puedes medir cómo entran y medir cómo salen, porque al final nuestro objetivo y nuestro sueño es llegar a ayudar a cada alumno y alumna que llegue lo más lejos que pueda, ¿no? Y invitarle a que trabaje para que este perfil se pueda conseguir. Pero, Amparo, ya llevamos un rato hablando. Yo no sé si las personas que asisten Es- tienen alguna duda, quieren Exacto, preguntar, porque esto puede ser también más interesante, si tienen exacto, sí, dudas, preguntas. exacto, justamente en esa línea, ¿no? Las personas participantes, no sé si quieren hacer un comentario, eh, de- si trabajan con un perfil, no sé, abrir un poco ahí, dar el micrófono, ¿no? ¿Alguien que quiera participar? Yo de mientras os aviso una cosa, me veis moviéndome y es que en esa personalización de mejorar mi salud, la luz se va y se pone si no me muevo. Entonces, de vez en cuando me veréis moverme y es porque la luz se ha apagado. Sí, ya lo hemos visto. Esta luz se apaga cada X minutos, supongo, y tú has de hacer así, ¿no? Porque Claro, Sensor, es para que ¿no? me mueva, es luz personalizada. Salud. Perfecto. venga, ¿quién se anima? Que abra el micro. Podéis hacer cualquier pregunta, comentario Sí, comentarios, si tienen, por ejemplo, si lo tienen diseñado el perfil o si tienen ganas de diseñarlo. Ana, o dudas sobre el Moramay. curso o sobre lo que hemos comentado. Aprovecho también, mientras se termina de animar la gente, dar la bienvenida a Luis Tarín. Luis, que no te saludó al inicio, también miembro de nuestro equipo y además eh, profesor del curso, así que bienvenido, Luis. Sí, mira, ya que me has presentado, quería hacer la reflexión al hilo de lo que estaba diciendo Javier. Eh, mm, claro, el perfil es el que el perfil se consensúe y se discuta es una ocasión excelente para profundizar en los valores que la escuela o la institución educativa tiene, el poner en discusión los entornos a los que nos dirigimos, eh, discutir las distintas filosofías sobre lo que es aprender, sobre lo que es educar. Es decir, nos permite discutir en profundidad muchos elementos que están dando y arropando a lo que es el perfil de salida. Y eso realmente da mucha profundidad justamente a la definición. No es una simple búsqueda de una relación de competencias, sino que es mucho más profundo. Es una discusión sobre a dónde vamos, por qué vamos, en qué entorno nos van a encontrarse nuestros alumnos. Y eso tiene mucha más profundidad que buscar una lista de competencias que perfilen el perfil. Sí, para añadir algo a lo que decía Luis, yo sí que añadiría también que estos procesos, ¿no? de definición, de consensuar el perfil, nos dan pie a hacer algo que no hacemos muchas veces, y es reflexionar sobre el sentido de la educación, sobre por qué estamos aquí, por qué estamos educando. En el día a día tenemos 1.000 millones de cosas y no hablamos en profundidad sobre estos temas. Y creo que una vez, ¿no? Empezamos a consensuar, empezamos a hablar de estos temas, nos tenemos o cogemos, porque seguramente será coger ese espacio
para hablar y para reflexionar sobre el sentido de la educación. Y encima, si vamos midiendo todos estos procesos, todas estas características, también cogemos tiempo para hablar y profundizar sobre esto, sobre el sentido de la educación, en esos momentos en los que reflexionamos sobre esas mediciones y esas adaptaciones que tenemos que hacer en los procesos y contextos que hemos diseñado para el aprendizaje. Por lo tanto, empezar, ¿no?, a definir el perfil de salida, a consensuar el perfil de salida, nos da pie a que realmente el propósito de la educación y el propósito de nuestro proyecto educativo se ponga en primer plano. Y nuestros alumnos y alumnas y la comunidad educativa se sitúe en primer plano en un horizonte temporal constante y no puntual. Y creo que eso también añade mucho valor a lo que hacemos y a cómo lo hacemos. Gracias, Nagore. Gracias, Luis. Bien, eso, voy a insistir en si alguien desea hacer alguna pregunta. Veo que se ha unido también gente nueva. ¿Duda, comentario que quieren hacer sobre el propio curso? Yo quiero hacer un comentario, no iba a participar, pero es que es una idea que antes hemos estado comentando. Claro, en este momento los currículums, los nuevos currículums, vienen ya con el perfil, con ya definidos algunas características de los perfiles de salida, ¿verdad? Entonces puede surgir la duda de si ya en el currículum nos viene ya, ¿sí?, de alguna manera los perfiles de salida ya definidos. ¿Cuál es el valor añadido, verdad? Y yo creo que el valor añadido está relacionado con lo que estabais diciendo ahora, precisamente, ¿no? Esa es un poco la respuesta. Pero creo que es importante recalcar, ¿no?, que aunque en los currículos sí que haya ideas sobre el perfil de salida, claro, no promueven ninguna reflexión, ninguna reflexión sobre qué significa eso, ¿no?, sobre a dónde lleva eso, sobre cuáles son las finalidades de la educación, es decir, que precisamente el valor añadido le estoy viendo precisamente por ahí, ¿no?, como una forma de explicar cuál es la aportación. Sí, tienes mucha razón, Carmele. Nosotros que estamos trabajando en diversos países, claro, hay países como Portugal, que en la secundaria, al final de la secundaria, la propia ley ya establece un perfil y lo hizo hace años, pero luego vamos por las escuelas y esto no ha entrado, no ha calado. Aquí en España la propia LOMLOE también habla de eso y es bueno que aparezca, pero luego se olvida rápidamente. Y luego hay muchos otros países, en algunos que nos escuchan, que no existe esto, que la propia ley no lo marca, ¿no? Pero que no lo marque no quiere decir que tú no lo puedas, digamos, hacer. Y entonces, en ese sentido, tanto si habla de ello una ley como si no, como tú dices, Carmele, muy de acuerdo, es una herramienta muy potente para, como Nagore decía, volver a hablar de lo verdaderamente importante, ¿no? Y de cómo lo conseguimos y de dónde estamos, etc. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es una buena noticia que aparezcan, ¿no? Eso quiero decir, Sí. no solo las instituciones educativas, sino también a nivel político, a nivel social, le estamos dando importancia a ese perfil de salida. No en todos los países, eso es verdad, pero en algunos ya han empezado. Y bueno, una vez que empiezan en unos, luego es más fácil que en otros también empiecen, ¿no? Pero sí que me da un poco de miedo el que el perfil de salida que aparece, ¿no?, en estos documentos, porque al final son documentos, no sea luego trabajado, no sea luego consensuado, no sea luego entendido en cada institución educativa en el contexto en el que está. Por lo cual sea como una parte del currículum que está, pero si no lo haces no pasa nada. Yo creo que le tenemos que dar la importancia que tiene, que es primordial y que es realmente importante y urgente, las dos, empezar a trabajar en este perfil de salida, sobre todo y unido con lo que decíamos al principio, aunándolo con ese desarrollo integral de todos y todas. Perfecto, gracias, ¿no? Entonces, realmente sería que el perfil de salida es
el horizonte, pero también una herramienta clave, ¿no? Como decían antes, ¿no? Como para desde ahí encaminar acciones conjuntas, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, consulta que quieren hacer? Bueno, me voy a animar. Perfecto, bienvenido. Buenas tardes, buenos días para todas y todos. Creo que como ya lo han puesto en el escenario, cada institución de educación superior, en el caso pues de nuestro país, en México, en cualquier universidad, en cada escuela o facultad, pues tenemos ese compromiso, ¿no? De revisar esos perfiles de ingreso y de egreso, que al final del día, pues vamos a encontrar una pequeña diferencia de acuerdo a las exigencias que la sociedad nos está marcando. Un ejemplo de ello, bueno, es el tiempo que vivimos en pandemia, cómo los estudiantes, pues estudiantes y profesores confrontaron esa realidad, esa transformación que tuvieron que hacer de noche a mañana para llevar a la escuela a través de una plataforma, ¿no? A la formación. Y estamos observando pues las carencias, en este caso, bueno, donde yo me encuentro ahora, hemos estado desarrollando pues algunas propuestas como para abonar a esos perfiles de salida, eh, porque bueno, ya tenemos la situación de algunos empresarios donde dicen, sí, disciplinarmente tus estudiantes vienen sin ningún pero en las habilidades blandas, hay veces que ni siquiera saludan. Entonces, ese tipo de detalles, pues nos han colocado en pensar que si bien al momento de hacer los reajustes, las reacreditaciones o las nuevas propuestas en cada una de las licenciaturas o las ingenierías, pues tenemos que ir a la par, sumando con, no como parches, sino como esa suma de acciones que le van a permitir al estudiante, pues poder atender la realidad que estamos viviendo y que cambia constantemente. Muchas gracias. Gracias a ti. Tal vez sí podríamos decir algo más respecto a esto, ¿no? Del perfil de salida, la importancia de la revisión, ¿no? No sé si Xavier te animas a... Sí, y remarcar otra cosa. Yo ya sé que en el mundo anglosajón les llaman las soft skills, ¿no? Digamos, esta parte del perfil del que estamos hablando. Pero poco a poco lo que se denomina soft skills se está convirtiendo en las hard skills. Y con la irrupción de la inteligencia artificial, digamos que mucho más, ¿no? Porque ya cada vez va a ser más importante saber buscar y sistematizar la información, aprender a aprender, tener la habilidad de trabajar con los otros, ser crítico, analítico y creativo. Y claro, y aprender esto es complejo. Pero esto va tomando cada vez más importancia, ¿no? Entonces, a nosotros por eso nos gusta más hablar del perfil de egreso, de un perfil integral. Si hablamos de competencias, nos gusta hablar de competencias para la vida, porque son competencias para la vida profesional, para la vida personal, ¿no? Y lo que estamos viendo es que esto cada vez va tomando más importancia y por eso es tan importante darle forma. Es decir, si no se formaliza en un perfil y no se revisa y no se consensúa y no se habla y no se documenta y luego no se evalúa, evidentemente esto no va tomando fuerza. En este mismo... Ay, perdón. No, Amparo, dale. Lo que quería decir, y ahí tú Nagore puedes continuar, y un poco también explicando lo que ofrecemos desde el curso, justamente uno de los bloques que se abordan en el curso del perfil de salida del alumnado tiene que ver con esa revisión, ¿no? Y esa interpretación del mundo emergente y de los cambios que hay, ¿no? Que a partir justamente de lo que comentaba nuestra participante de México, ¿no?
Hay una parte de la primera del programa que hace esa revisión, ¿no? Para justamente contextualizar y hablar de un perfil de salida, bueno, pensando el mundo actual, pero también proyectando al futuro, ¿no? Eso es, yo iba a hacer un comentario por esa línea, ¿no? Porque yo creo que es muy importante revisar el perfil de salida. En un mundo, se había mencionado la inteligencia artificial, ¿no? Pero hay miles de tecnologías, miles de aspectos que cambian rápidamente y que tenemos que adaptar a ellos, ¿no? Cambios sociales, cambios económicos, cambios tecnológicos, y el tener que adaptarnos a ello o tener que preparar a nuestros alumnas y a nuestras alumnas, a nuestros alumnos y a nuestras alumnas para ese mundo supone revisar el perfil de salida, pero supone también entender qué es lo que pasa en el mundo. Y eso requiere también trabajo y requiere identificar cuáles son las cosas certeras que sabemos que van a pasar y tener en cuenta esas que son inciertas, que no sabemos que van a pasar. Y jugar con esa flexibilidad, jugar con esa revisión, nos ayuda también a mejorar todos esos aspectos y todas esas, a definir o redefinir mejor el perfil de salida y a irnos ajustando, ¿no? A esas necesidades. Como mencionaba Moramay, ¿no? Esas habilidades que estoy de acuerdo con Xavier que cada vez son más hard, esas habilidades, ¿no? Que serán necesarias ahora, pero que acaso aparecerán algunas nuevas que serán necesarias dentro de 20 años. Y tenemos que revisarlo para ir adaptándonos a ello poco a poco, porque es verdad que este tipo de habilidades, que este tipo de competencias para la vida no cambian de un día para otro. Vamos poco a poco, ¿no? Viendo cuál es la necesidad. Las empresas, en el caso de las instituciones superiores, empresas con las que trabajamos, instituciones educativas con las que trabajamos, otro tipo de instituciones, nos van dando pistas. Pero para eso también tenemos que escuchar, ¿no? Qué es lo que necesitan y cómo lo necesitan. Y en eso tenemos que hacer un trabajo activo, todas las instituciones educativas, para activamente escuchar cuáles son las necesidades de ese mundo laboral y en el caso de no perfiles más profesionales y para la vida, ¿no? Todos los días tenemos que estar al loro de lo que pasa y de lo que no pasa. Muy bien, gracias, Margore. ¿Alguien que, además de Moramay, que se anime a participar? ¿Alguna duda, comentario, reflexión? Yo quería hacer el comentario a raíz de justamente esta insistencia que hacías en Amparo, que lo has hecho 2 veces, de esa revisión del perfil de salida. Hay una relación directa en las investigaciones y en las evidencias científicas entre el perfil de salida y la evaluación de impacto. Cuando se realizan evaluaciones de impacto, se está observando que a medida que va transcurriendo el tiempo, si no hay sesiones, momentos o una voluntad expresa de revisar el perfil de salida, suele aparecer un fenómeno que es un fenómeno de pérdida de equidad y pérdida de justicia, que se traduce en lo siguiente. Hay alumnos, hay escuelas, hay instituciones educativas que, dando poco a poco una marcha hacia atrás, priorizan las competencias cognitivas frente a las competencias sociales, digitales o valores cívicos. Es decir, rompen esa educación integral y van desequilibrando hacia de nuevo las competencias de tipo cognitivo. Y se deshace como un azucarillo el perfil integral del estudiante, que había sido definido como un perfil de salida.
De ahí la importancia de expresamente tener un sistema que ayude a revisar estos perfiles, no solo por la pérdida de equidad o de justicia, sino al mismo tiempo también para compasarlos a cómo va evolucionando el mundo, lógicamente. Pero la importancia del perfil de salida como un instrumento para la equidad y para la justicia social es fundamental, es importantísimo, es un gran instrumento. Gracias, Luis. De hecho, retomando un poco también a partir de lo que hablabas de la formación integral y justamente en el chat, Paola hablaba, ¿no?, de esta importancia que tiene la formación integral del egresado y bueno, como que profundizaba también en este sentido de diferenciación de lo académico, de la persona productiva, etc. Entonces, no sé si les parece, tal vez podríamos hablar de la importancia de la definición. Ya lo hemos ido haciendo, ¿no? Pero si alguien quiere comentar algo más sobre la importancia de priorizar y definir, ¿no? Volver a insistir en esa idea o no sé, creo que ha quedado, o sea, se ha vuelto a decir, ¿no?, lo de priorizar y definir, si quieren profundizar ahí, o bien pasamos a explicar tal vez un poco el curso. Quizá mejor explicar un poco el curso y si hay alguna duda preguntar, ¿no? Perfecto. Resumidamente. Perfecto. Al inicio yo lo decía, ¿no? Es un curso online con una parte también síncrona, virtual, o sea, es online todo, y tendríamos 4 encuentros puntuales con unas fechas determinadas, y son encuentros pensados también en eso, en gente de Latinoamérica, que tenemos. Entonces, los horarios serían por la tarde de España, ¿no?, de manera que puedan ser asumidos al mediodía en Latinoamérica, a las 5:30, y bueno, son encuentros síncronos de 1 hora y 2 horas en función del trabajo que hay que hacer y está espaciado, ¿no? El curso inicia el 13 de noviembre, esto insistimos en las fechas, y la fecha de cierre es el 15 de enero. Sí, contamos que son 25 horas, digamos, de trabajo, y estas cuatro encuentros síncronos que tendríamos. ¿Alguna duda que quieran al respecto de temas, tiempos, ¿no? Esto, al trabajar también con la universidad y todo esto, hemos intentado que sea un horario que también se adapte a las necesidades, que no bueno, que también por eso justamente pueda hacer parte síncrona y parte asíncrona. Si no, ahí también podría decir, ¿no? La estructura del programa tiene una serie de bloques, y yo ya hablaba de una que tiene que ver con eso, pensar un poco el mundo, el contexto, ¿no? Insistir en la idea del contexto, la definición del proyecto educativo de cada institución, de cada centro, ¿no? Y esto nos ayuda, bueno, haríamos como una primera etapa que tiene que ver con la redefinición de las finalidades educativas que se buscan, ¿no? Y hacer una decodificación del perfil que se tiene o elaborarlo, y bueno, hacer todo bueno, como ir navegando en el proceso de transformación educativa, el rol que tiene este trabajo, y además lo hacemos aplicando la metodología REDUCIS, de la que hablamos también al inicio de esta talk, que tiene que ver con una metodología contrastada, ¿no? Y ya Xavier también hablaba de la importancia de validar, medir, ¿no? Entonces insistiríamos en esta metodología propia, ¿no?, que es justamente para hacer seguimiento y un poco ver, ¿no?, si esa promesa con la que abrimos el centro educativo cada día, sea la universidad o la institución en la que estemos, realmente se cumple y se llega a término. Y se está evaluando si estamos tomando las acciones para que eso suceda, ¿no? Entonces la evaluación y toda la metodología que trabajaríamos insiste en ello. Entonces, es para garantizar justamente el proceso de transformación.
Bien, ya vamos acabando, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más o comentario más, porque con lo que Amparo ha comentado, Nagore, Carmele, Luis, no sé si no queréis abrir microcámara, también podéis hacer preguntas por el chat, ¿eh? Es una oportunidad, digamos. Si no, ya vamos a ir cerrando. Si quieren más información del curso, pues la propia Amparo o la propia Facultad de Educación les puede dar. Hay tiempo, lo pueden comentar con otras personas. Yo creo que es una oportunidad porque al menos que nosotros hayamos detectado, ¿no? Nagore, no hay ningún otro curso enfocado, corto pero práctico, que ayude tanto a crear un perfil como a revisar si existen versiones o documentos previos y a enfocar eso hacia un proceso de innovación y cambio, ¿no? Exactamente. Nosotras no hemos encontrado nada similar y es por eso, ¿no?, que veíamos la necesidad que tenían instituciones educativas que estaban, o profesionales, ¿no?, de la educación que estaban alrededor, que necesitaban un curso corto, algo que les ayudara a empezar, ¿no?, a empezar este proceso de transformación educativa, entendiendo, ¿no?, como hemos ido mencionando durante todo el talk, que el perfil de salida, ¿no?, es el horizonte y es el eje de toda esa transformación, ¿no? Si no cambiamos eso, difícilmente podremos cambiar cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, dónde lo hacemos y todas esas preguntas, ¿no?, que nos vienen a la cabeza después de hacer eso. Por lo tanto, yo creo que es un proceso interesante, es un proceso significativo y en diferentes planos, sí para la institución, sí para la comunidad educativa y sí de manera más individual a nivel personal, ¿no? Creo que los procesos de transformación, conocer, ¿no?, cómo se hacen esos procesos también nos ayudan a movernos a nosotros y a cuestionarnos cosas sobre ese perfil de salida, ¿no? Yo doy mi ejemplo, cuando nosotros definimos nuestro perfil de salida en los diferentes grados que ofrecemos en la facultad, yo me preguntaba, ¿y yo tengo esas características? ¿Ese perfil de salida se adecúa a lo que yo puedo ofrecerles, a los contextos que yo puedo diseñar para que todas nuestras alumnas y alumnos lleguen a ese perfil de salida? ¿Qué puedo hacer yo, ¿no?, para mejorar también? Por lo tanto, yo sí que reforzaría esa idea, ¿no?, que la transformación, cuando empiezas un proceso de transformación a nivel educativo, transformas la institución, transformas las personas que forman parte de la institución, transformas la comunidad y transforman esas personas, ¿no?, que vendrán a la institución. Por lo tanto, es un proceso en el que una misma cambia y se transforma también. Muy Gracias. bien, muchísimas gracias, Nagore, por acompañarnos, y Carmele también, y también los que nos habéis acompañado. No sé, Amparo, si hay alguna cosa más y si no, ya también puntualmente vamos cerrando. No, en todo caso eso, agradecerles y también avisar a las personas asistentes que les enviaremos la información, la tienen en el chat, y también cualquier duda o comentario del equipo de Reimagine estamos a vuestra disposición. Y nada, una vez más, muchas gracias y nada, pues hasta la próxima para que sigamos hablando ¿no?, estos talks sobre educación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao, chao. Adiós. Adiós.